Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muy bien, ¿cómo estás? Pero muy bien, y además es lógico, se hace un balance siempre de lo que pasó y lo que viene. Un verano complicado, sobre todo un cierre de año, tanto a nivel nacional, y las medidas que se han dado, el clima en la legislatura de la provincia. ¿Se hace cada vez más difícil lograr consensos o no? A ver, hay gestos de la política para acercar la distancia con la gente. La pregunta es, ¿y la distancia entre los propios sectores políticos? Mira, yo soy un convencido que es un ejercicio permanente la construcción de consenso. Y en los cuerpos legislativos, la experiencia que va a tener Santa Fe, que no la tenía desde el momento que había sido gobernador Antonio Bonfatti, claro, la experiencia con Antonio peor, porque tenía las dos cámaras en contra. Sí. Antonio tenía la Cámara de Senadores, el peronismo tenía mayoría, y la de diputados Sí, también, y el gobernador era del frente. En este caso es la primera vez que el peronismo va a gobernar la provincia con una de las dos cámaras en contra, en minoría, para no decir en contra, en minoría. En los 24 años que gobernó el peronismo siempre tuvieron el control mayoritario de las dos cámaras. Y es un ejercicio tanto para nosotros como también para el propio justicialismo, ¿no? Y sobre todo el que lo tiene que entender es Omar Perotti, en función de que Omar tiene que entender que sus necesidades tienen que ser fundadas, tiene que haber mucho diálogo y construir los consensos a partir de lo que significa entender de que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y que hay cuestiones que para la oposición, como somos nosotros, no son común que se tengan gestos como los que tuvimos. Me parece que Omar tiene que entender de que para un opositor no es normal que vote aumento de impuestos. Sí. Y sin embargo, si nosotros no lo hacemos a futuro, no lo hiciéramos, no habría actualización de impuestos en la provincia de Santa Fe, y eso tampoco es lógico en un país con los niveles de inflación que tiene. Eso para poner un ejemplo que quizás es lo más importante. Y después me parece que después del ruido que generó la transición, que lamentablemente fue mala, y yo soy uno de los más que insisto con que quienes debemos asumir que la transición no fue buena en términos institucionales es el justicialismo y el Frente Progresista. No hay una responsabilidad o no es justo que la carga sea para alguno de los sectores. Me parece que no estuvimos a la altura de las circunstancias, ni el Frente Progresista ni el Partido Justicialista. Está bien. Ahora, hay varias cosas para analizar de eso. Primero, yo he charlado, pero vos fuiste intendente, con una amplia experiencia de gestión como intendente de Santo Tomé. En algunos casos, a veces los intendentes o los ejecutivos, yo he visto que casi piensan los intendentes que el consejo está para ponerle palos en la rueda. Y a veces desde los ejecutivos también a nivel provincial y nacional se puede llegar a pensar esto, que el legislativo está para una situación similar, no para acompañar la gestión. Pero ¿hasta dónde es el límite de poner palos en la rueda o no, o discutir los temas? Porque cuando uno tiene mayoría es una cosa, pero cuando uno tiene mayoría no hay opción con que no sea consenso. Por eso digo que es un ejercicio permanente que hay que hace a la democracia misma, ¿no? La necesidad de entender que construir consenso es una necesidad cuando un gobernante no tiene la mayoría en ambas cámaras, pero en términos institucionales para mí es lo mejor. Mira, yo siempre pongo el ejemplo del rol que tuvo Agustín Rossi como presidente del bloque oficialista en las décadas, bueno, prácticamente en toda la década que duró el kirchnerismo. Cuando él fue presidente y el kirchnerismo no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, fue el momento, creo, más importante del Congreso Nacional. Fueron donde se sancionaron las leyes más importantes con más contenido
y donde se vieron quizá vislumbrado todo lo que tuvo que ver con el avance de los nuevos derechos en la República Argentina. Cuando Cristina gana con el 54% su reelección, y eso hizo que también el kirchnerismo tenga una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, el Congreso Nacional prácticamente tuvo dos etapas. En una, la final de polarización, y la primera de imposición. Fue el peor momento del gobierno kirchnerismo, porque la mayoría que tenían en ambas cámaras hizo que prácticamente se olviden no solamente de la construcción de los consensos, sino no escuchar a las voces disidentes, incorporar cuestiones que enriquecen los proyectos de ley o las propias acciones que lleva adelante un gobierno. Entonces, sí, pero por tu experiencia, ¿cómo haces con el tema de los tiempos? Porque el Ejecutivo, lógicamente, tiene otros tiempos, necesita la acción, y el Legislativo tiene que discutir, y naturalmente también tiene otros tiempos, que no, por ahí no coinciden con el Ejecutivo. ¿Cómo se hace para lograr ese equilibrio? El primero es respetando a los cuerpos legislativos y no tener discursos antipolíticos. A veces de la propia política se genera esa situación. Hay mucha gente que entiende que los cuerpos deliberantes o cámaras de diputados, consejos municipales, Congreso Nacional, no sirven para nada y son gasto innecesario. En realidad el poder legislativo en una democracia es el sobrepeso de las decisiones que toman los presidentes, los gobernadores y los intendentes. Nuestro esquema también institucional en la República Argentina es muy personalista. No tenemos un sistema parlamentario, y eso hace que la función que tienen que tiene el Congreso o las cámaras de diputados, los consejos, muchas veces sea mal vista. En las democracias modernas y sobre todo en Europa hay buenos ejemplos. Los congresos son más importantes que los cargos ejecutivos, más importantes en todo sentido, porque en realidad es donde se consagra en esos espacios lo que debe ser el ejercicio democrático, que es la discusión consensual. Para cuando vos tenés que consensuar, tiene que haber disponibilidad a entender, primero a reconocer al que piensa distinto, en primer lugar, y en segundo lugar a reconocer que tenés que ceder. Siempre algo hay que ceder para construir consenso. Entonces, yo lo que te puedo decir, yo cuando fui intendente siempre respeté al Consejo Municipal, primero porque fui de años concejal. Claro. Yo creo que es la escuela de la política tiene que empezar por ahí, por uno ser concejal y aprender lo que es esta tarea de construir los consensos. Entonces, la verdad que si Omar Perotti no entiende de que nosotros reconocemos que es el gobernador, porque a ver, reconocer que es el gobernador electo no significa dejar que haga lo que él quiera. Bueno, ahí viene nosotros la tenemos discusión. Otro rol. Yo escuché muchos, incluso legisladores o algunos del gobierno, dice, el problema del Frente Progresista no reconoce que perdieron la elección. Bueno, no es así, porque, a ver, no solamente haber votado la emergencia, predisposición para votar la tributaria, obviamente que del paquete que envió Omar todo no salió de la legislatura, pero esa es la primera disposición que tiene el Frente Progresista y el primer reconocimiento a que hay un nuevo gobernador en la provincia de Santa Fe. Entonces eso a veces son frases armadas que terminan desviando la atención de cuál es el verdadero problema que tenemos en la provincia de Santa Fe. El primer problema fue la transición. El segundo problema me parece que fue la construcción de un relato por parte de Perotti. Sobre la transición, ¿no fue muy larga? Desde junio hasta diciembre. Sí, eso sin duda, y es un problema... Por el programa electoral, digo, ¿no? Es un problema de Santa Fe que tiene que resolverlo, sin ningún tipo de duda. Para eso me parece que también hay acciones que se pueden llevar adelante o herramientas. Yo soy autor y vivo pasando el chivo porque estoy convencido de un proyecto de ley que reglamenta las transiciones, obligaciones y deberes y derechos que tienen el derecho que tienen quienes fueron electos y las obligaciones que tienen que llevar adelante aquellos que dejan el gobierno. Pero fue mala la transición, en primer lugar. En segundo lugar, se construyó, y todavía hoy se intenta construir un discurso de que recibieron una provincia arrasada, y eso es más grave que decir que
no se reconoce que se perdió la elección por parte del Frente Progresista, porque se está faltando la verdad. Es verdad que se encontraron con una provincia con dificultades, pero hoy funcionarios, ministros como Micli, hasta hace muy poco declaraba públicamente que los problemas de déficit que tenía la provincia de Santa Fe estaban directamente ligados al problema de la macroeconomía. Hay muchos municipios que en el año 2018 terminaron con superávit, por ejemplo Santo Tomé, y en el 2019 terminaron con un déficit importante. La provincia de Santa Fe, nosotros calculamos un déficit entre 8.000 y 9.000 millones de pesos, de los cuales hay que descontarle entre 5.000 y 6.000 millones de pesos que nos debe la Nación por la compensación de la caja de jubilaciones, que es otro de los puntos del pacto fiscal no acordado por Macri. La derogación del fondo sojero, fueron varios los puntos porque el gobierno nacional no cumplió con lo que establecía el consenso fiscal que se firmó en el 2017. En el caso de la caja es más que el doble de lo que se le debe a Córdoba. Exacto. Que no es un dato menor. Si vos contás, Santa Fe, nosotros entregamos el gobierno con un déficit de 5.000 millones de pesos. Poquito menos, pero supongamos que sean 5.000. La respuesta del peronismo es denunciar de que le dejamos un déficit de 22.000 millones de pesos. Claro, ellos cuentan la deuda flotante, que la tienen que contar, obviamente, eso es así, pero también contaron sueldos, salarios, y no contaron los ingresos que tiene la provincia. O sea, imputaron a ese déficit que nosotros establecimos, que en realidad no es ni un capricho ni un invento, está totalmente fundado. Ellos le suman el aguinaldo, el medio aguinaldo, la segunda cuota del medio aguinaldo de diciembre y el sueldo de diciembre. Y no contaron los ingresos que la provincia tiene mes a mes. Entonces han tratado de construir un relato de que recibieron una provincia arrasada, han tenido gestos infantiles, pero que no por ello dejan de ser irresponsables. Por ejemplo, la lluvia de 330 milímetros hizo que se caiga una parte de la recepción de la Casa de Gobierno, y por el canal oficial transmitían y afirmaban que el Frente Progresista dejó los edificios en estado calamitoso, y la verdad que no tienen vergüenza. Nosotros cuando entramos a la Casa de Gobierno había rata, era un nido de rata del abandono que había, y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe el empleado público. Nadie puede negar lo importante recurso que se invirtieron en esta provincia para recuperar edificios públicos, no solamente los que se construyeron, sino todo lo que fue el programa de recuperación. Desde la Casa de Gobierno en Santa Fe, la sede de la Casa de Gobierno en Rosario, que era realmente tristísimo, y eso lo saben todos, lo saben los periodistas, lo saben los empleados públicos, lo saben los vecinos de la cercanía. Entonces, esas situaciones, la verdad que enojan mucho, pero también entristecen. Si esto es lo que tienen para traer a Santa Fe, realmente es muy pobre. Ahora, porque pueden haber críticas que nosotros aceptamos. O sea, si nos dicen que la situación de la seguridad pública en Santa Fe es preocupante, que ellos entienden que hay que declarar la emergencia, pero es política y lo podemos discutir. Pero estas cuestiones de decir que porque se cayó un techo por la carga del agua que hubo, no hay mantenimiento y que dejamos un cabo en los edificios, ni hablar. Lo mismo que el hospital de niños. Es cierto que el hospital de niños quizás no se le hizo la inversión que se hizo en otros lugares, pero critican la gente que inundó el hospital de niños. Entonces, ahora, ¿en cuánto influye la cuestión personal a la hora de los consensos? Porque yo veo, una cuestión es, ustedes están charlando, como ha pasado el fin de año, y en el medio aparecen declaraciones, o el Twitter oficial, o el Twitter de los propios funcionarios, haciendo declaraciones que uno nunca termina de entender si es para la gente o para la política. ¿En cuánto influye la cuestión personal de la faz política? Porque antes yo recuerdo siempre se diferenciaba. Una cosa es pelearse en el discurso político, por así decirlo. Terminó la sesión, salen todos juntos, comparten una mesa, no hay ningún problema. Ahora, yo veo mucho tinte personal en los últimos tiempos. Y en eso también, inclusive con las redes sociales. Sí, bueno, ahí se tiene que hacer cargo cada uno. Me parece que cuando pasan esas cosas es porque
el dirigente político o el militante que tiene una responsabilidad en estos momentos de tener un cargo electivo, un cargo ejecutivo y demás, no está a la altura de las circunstancias. Uno tiene que saber separar las cuestiones personales con las cuestiones Está bien, institucionales. pero ¿cómo haces vos para discutir con una persona que termina de hablar mal de vos? Porque una cosa es cuando vos discutís de política y otra cosa cuando vas al plano por personal. Por eso, pero es un error personalizar también. A ver, si lo tuviera enfrente a Mauricio Macri, la verdad que yo lo saludaría como corresponde, como un expresidente del país. Además, yo no tengo diferencia con Mauricio Macri, tengo diferencia con las políticas que aplicó Mauricio Macri. Y voy a tener diferencia con todos aquellos ciudadanos argentinos que entiendan que la salida del país es adherir a las ideas del neoliberalismo. Entonces, cuando se personaliza, ahí está el problema. Y es cierto que hay muchos que personalizan la política y que no discuten ideas. Entonces, a ver, un tema puntual que está relacionado con Saín. Yo la verdad que a Saín no lo conozco. Tengo referencia hasta por el propio Maxi Puyaro, que fue su colaborador. Saín fue su colaborador. Hace un año atrás elogiaba la gestión de Puyaro y ahora dice todo lo contrario. Entonces el que tiene que dar explicaciones es Saín, en todo caso, de por qué hace un año, cuando era colaborador de Puyaro, decía una cosa y ahora dice otra. Ahora, yo las explicaciones que le pido son políticas. Después, si tiene algún problema con Puyaro o no, es un problema de él, digamos. Pero esas son las cosas que por ahí no se entienden y tienen que ver con esto que te decía, con este relato que se intenta plantear de que dejamos una provincia arrasada, que no solamente estamos lejos de eso, porque realmente todos los indicadores de Santa Fe son totalmente distintos a los indicadores de la nación. Obviamente que Santa Fe tiene bolsones de pobreza producto de la macroeconomía, que terminamos con déficit producto de la macroeconomía, esto no hay ninguna duda, es así, por dos cuestiones. A ver, el presupuesto provincial se compone de dos elementos, los recursos propios y los de coparticipación. El más importante, el de coparticipación, es un recurso que está directamente ligado con la actividad económica, el ingreso bruto. IVA, bueno, después encima los últimos meses el IVA se redujo, entonces todo el déficit que tuvo la provincia tuvo que ver fundamentalmente con la actividad económica, con la caída estrepitosa de la actividad económica, con la reducción de los ingresos provinciales que se generan acá, impuestos, que cayó la recaudación porque la gente tiene que priorizar otros consumos, sus gastos para poder comer, para vestirse y demás, y deja de pagar muchas veces los impuestos. Entonces, decir que Santa Fe es una provincia arrasada no solamente es faltar a la verdad, sino que es una actitud absolutamente irresponsable en un momento en que desde la política tiene que haber mensajes, por lo menos con responsabilidad, para no seguir echando nafta al fuego que ya es nuestro país, ¿no? Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Darío.